Marc Chagall se inspiró en las costumbres de la vida en Bielorrusia e interpretó muchos temas bíblicos, reflejando así su herencia judía. En los años 1960 y 1970 se involucró en grandes proyectos destinados en espacios públicos o en importantes edificios civiles y religiosos. La obra de Chagall está conectada con diferentes corrientes del arte moderno, formó parte de las vanguardias parisinas que precedieron la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su obra se queda siempre en los límites de estos movimientos y tendencias emergentes, incluyendo el cubismo y el fauvismo. Estuvo muy conectado con la Escuela de París y sus exponentes como Amedeo Modigliani. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla José Bautista, artista plástico y presidente de la Asociación Culturarte. Os damos la bienvenida y las gracias por la asistencia a la edición número 32 de la tertulia de arte y cultura Culturarte, desde el Fórum de la FNAC en Valencia, España. Hoy vamos a hablar sobre Chagall, el mago, que nos ha preocupado enormemente tras la exposición que ha realizado en Madrid recientemente. Y para ello tenemos con nosotros a los siguientes amigos y tertulianos. Empezaremos por los nuevos, que en este caso pues no hay nadie, porque todos han participado ya en algunas tertulias anteriores, y además da la casualidad de que todos los tertulianos en esta ocasión, creo que es la primera vez, son socios de la Asociación Culturarte. Empezamos de todas maneras por mi izquierda, por Bárbara Bacconi, comisaria independiente, tesorera de la asociación, que ha organizado cursos y exposiciones recientemente. ¿Cómo va el tema de las exposiciones? Buenas tardes. Las exposiciones en la galería que mencionaba han ido muy bien y ha cerrado la temporada, y ahora yo sigo trabajando con artistas italianos y aquí de Valencia, valencianos. Entonces estoy redactando textos críticos y cuanto antes habrán algunas exposiciones. No muchas, pero bueno, algunas. Muy bien. Pues bienvenida de nuevo a la tertulia. Después tenemos también por mi inmediata derecha a Teresa Ruiz de Lovera, que ella también es vocal de la asociación, es artista plástica y aparte pues ha hecho una obra hasta un cierto momento muy relacionada con Marc Chagall. Bienvenida a la tertulia. Hola. Bienvenida a la tertulia de nuevo. Y luego por mi izquierda tenemos a Jesús Manuel Moreno, que también es vocal de la asociación, es pintor y profesor de comunicación visual, que ha participado prácticamente en casi todas las tertulias, las 32 que tenemos, y le podía preguntar, pues, ¿qué le parece un pintor como Marc Chagall en cuanto a lo que nos puede enseñar? Bueno, Marc Chagall ha enseñado muchísimo a lo largo de todo el siglo XX a todos los pintores, a ninguno le ha resultado indiferente. Entonces, cuando yo más miré a Marc Chagall fue en los años 80, cuando el arte que mi generación estaba haciendo era un poco lo que se llama otra vanguardia, posmodernidad y todo esto, en la que todavía estábamos de alguna manera, pero fue un poco revelación, porque él, retomando las vanguardias, o sea, tomando ocasión de ellas, hizo una pintura sin estar adscrita a ningún movimiento. Entonces, esto, claro, hizo que su pintura fuera muy original dentro de todo el movimiento moderno, y esas distorsiones de los cuerpos no se ajustaba, digamos, a un canon de cubismo o de orfismo o de nada. Efectivamente le apetecía hacerlo así porque expresaba mejor su idea, ¿no? Entonces se miró mucho, yo creo que se miró muchísimo. Podemos ver su secuela, su influencia en esa época cuando todavía él vivía, ya casi centenario. Tuvo la suerte de poder ver una generación de pintores que entendían el arte como él, ¿no?
un poquito como a Kokoschka, ¿no? Oskar Kokoschka fue un gran, digamos, rechazado en la época de las últimas vanguardias, a partir de los años 50, porque se le tenía como trasnochado, ¿no? Entonces, cuando surge el movimiento postmoderno, Kokoschka pudo disfrutar de una generación que disfrutaba con la pincelada libre, con esto poquito tiempo, porque me parece que se murió en el 80 al 81, pero bueno, pudo ver que de alguna manera no solo se reconocía, sino que se apoyaba el arte joven de aquel momento en la obra que él hacía, ¿no? Entonces se le reconocía un valor que se tenía ya un poquito ahí, como diciendo, bueno, sí, tú hiciste una obra muy importante en los años 30 y tal, pero bueno, ahora ya, ¿qué nos vas a contar, no? Y vino una generación de artistas que no tomó tanta excusa de las vanguardias históricas propiamente dichas, como es el cubismo. No se parece a la pintura de los años 80 al cubismo, no se parece tampoco al surrealismo, no se parece a la mayoría de los movimientos de principios del siglo. En cambio, se parece mucho a Kokoschka, se parece mucho a Chagall, y ese pues fue su gran éxito, aunque claro, tuvo éxito desde muy joven, que luego ya hablaremos de eso. De acuerdo, muchas gracias. Bien, pues una vez situados aquí con los tertulianos que ya os hemos presentado, vamos a introducirnos propiamente en el tema de Marc Chagall. Para ello vamos a situar algunas líneas, algunas fechas, algunos datos de la biografía, de su vida artística, sobre todo, porque pues Marc Chagall, dentro de lo que cabe, es bastante poco conocido en España, como vamos a ver luego también en este texto que voy a intentar resumir, cogido de la Wikipedia. Marc Chagall nació en Vitebsk, en Bielorrusia, en 1887, siendo el mayor de 9 hermanos. Fue uno de los más importantes artistas del surrealismo y en su trabajo se encuentran resonancias de fantasías y sueños. En 1907, Marc Chagall se muda a San Petersburgo, donde se vinculó a la Escuela de la Sociedad de Patrocinadores de Arte y lugar en el que estudió bajo la tutoría de Nikolai Roerich. Tras de hacerse conocido como artista, dejó San Petersburgo y se unió a un grupo de artistas que se encontraban en el barrio de Montparnasse, en París, Francia. En 1914 regresó a Vitebsk para casarse con su prometida Bella Rosenfeld, a quien había conocido en 1909. Al comenzar la Primera Guerra Mundial, Chagall permanece en su pueblo natal y en 1915 se casa con Bella y el siguiente año tienen una hija que se llama Ida. Chagall se volvería un participante activo en la Revolución Rusa en 1917, por lo que es nombrado comisario de arte para la religión de Vitebsk, donde funda la Escuela de Arte de Vitebsk en 1919. Sin embargo, debido a la carga burocrática del puesto de director en la escuela y a las desavenencias de Kazimir Malevich, profesor de la escuela, se muda a Moscú en 1920 y luego a París en el 23. Con la ocupación alemana de Francia durante la Segunda Guerra Mundial y la deportación de los judíos a los campos de exterminio nazis, Marc Chagall tuvo que abandonar París. Con la ayuda del periodista estadounidense Varian Fry, se mudó a la Villa Airbel en Marsella, antes de que Fry le ayudara a escapar de Francia a través de España y Portugal. En 1941 los Chagall se instalaron en Estados Unidos. Algunos de sus trabajos más importantes son La aldea y yo, en 1911, El violinista verde, en 1923-24, que está en el Museo Guggenheim de Nueva York, El cumpleaños, 1915, Soledad, 1933, en el Museo de Tel Aviv. Hoy en día es una pintura de Chagall, se puede vender por más de 6 millones de dólares. Sus litografías también alcanzan un considerable valor. Cabe destacar su estancia en la Costa Brava, concretamente en la localidad de Tossa de Mar, donde pasó un par de veranos en 1933 y 34, y actualmente se conserva en el Museo Municipal de Tossa la célebre obra titulada El violinista celeste. En 1981 recibió el premio de la Fundación Wolf de las Artes de Jerusalén. Murió a la edad de 97 años y está enterrado en el pueblo de Saint-Paul-de-Vence, cerca de Niza, Francia, junto a su esposa Baba y su cuñado. Los trabajos de Marc Chagall se pueden encontrar fácilmente en la Ópera de París, la plaza del primer Banco Nacional en el centro de Chicago,
la Metropolitan Opera House de Nueva York, la Catedral de Reims en Francia, la Catedral de Frankfurt en Zúrich, Suiza, y la Iglesia de San Esteban en Mainz, Alemania. El museo que lleva su nombre es Vitebsk, fue fundado en 1997 en el edificio donde habitó su familia. Dicho museo solo tiene copias de su trabajo, pues durante los tiempos soviéticos fue considerado persona non grata y no se reunieron ejemplares de sus obras. La editorial barcelonesa Acantilado publicó en 2004 un libro de memorias, Mi vida, escrito originalmente en ruso y publicado en París en 1931 en traducción de su esposa Bella Chagall. Muy bien, bueno, pues esta es un poco la vida de este pintor, Marc Chagall, este pintor que se sale de los cánones, de los movimientos, y que por eso justamente creo que lo hemos llevado hoy a una tertulia Culturarte, siendo que es uno de los primeros artistas pues contemporáneo, aparte de Tapies, que hemos tratado en estas tertulias, porque solamente hemos hablado pues de Leonardo, del Greco, de Goya y de Velázquez, si no recuerdo mal, que son pues grandes genios de la pintura, y en esta ocasión bajamos un poco al siglo más cercano, al siglo XX, para adentrarnos en repasar un poco los típicos, los avatares que hemos oído muchas veces en la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, pero que ahora de la mano de Marc Chagall, ya que ha hecho una exposición, hemos tenido una exposición importante recientemente en Madrid, en el Thyssen. Y por eso viene de nuevo a nuestra memoria este pintor, como digo, de la forma figurativa, de la forma distinta, que no es ni abstracta ni realista. Por tanto, se puede decir incluso de los libros de texto que a veces damos en el instituto, pues a Marc Chagall se le pone como el ejemplo de la palabra figuración. O sea, es decir, está el abstracto como estilo para los niños, para los alumnos de clase, el abstracto, está el realismo y está el figurativo, y dentro del figurativo aparece Marc Chagall, ¿no? Es decir, como un concepto nuevo que es bastante reciente, porque es de este siglo pasado, y que nos da una puerta abierta a otro concepto distinto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, a ver, Teresa, que te veo ahí que estás muy metida en el tema porque tú precisamente trataste todas estas cuestiones, ¿no? Cuando iniciaste tu carrera plástica, y cuando nos conocimos, de hecho, recuerdo que tú me llamó mucho la atención tu manera de trabajar, porque trabajabas a partir de bocetos en un libro de artista o algo así, ¿no? Entonces tú hacías unos bocetos muy personales y luego esos bocetos te los pasabas al lienzo. ¿Es un poco, también crees, el camino, el trabajo de Chagall? No sé, a mí lo que me inspiró de Chagall es que fuera un poeta, sobre todo, y un soñador. Y en esa época, cuando estaba empezando, que yo estudié en Inglaterra, pues un día se me ocurrió pintar un sueño. Bueno, no sabía que era un sueño al principio, pero pinté una cara verde, y cuando lo enseñé a todos mis compañeros dijeron, es un sueño. Y yo, Entonces me empecé a investigar por ahí, digo, pero ¿cómo? O sea, que cambia un color de la cara de una persona y la gente ve que es un sueño. Pues. Entonces me crucé con Chagall y con los libros, y entonces estuvieron desde el principio ahí. Además fue decisivo porque por un lado pintaba como más realista y luego salió este otro cuadro. Y entonces me dijeron, Teresa, tienes que elegir, ¿no? Creo que tu fuerte es esta parte más de ensoñación, más de poesía, más de lo mágico, y entonces pues de jugar, y entonces me pareció que era muy divertido, ¿no? Y voy a leer lo que pone al principio del libro, que siempre ha estado conmigo, que dice Marc Chagall, dice: un buen ser humano puede ser, como es sabido, un mal artista, pero quien no sea un gran hombre y por ello un buen hombre, no será nunca un verdadero artista. Me pareció que, bueno, me parece que Marc Chagall quería hablar
de otras cosas aparte de la figuración y de la historia a lo mejor que estaba contando, ¿no? Y bueno, técnicamente me llamaba mucho la atención a ver si no encuentro el momento. O sea, en el fondo, como los cambios de azules, de rojos, de verde, cómo distribuía los colores en el lienzo, ¿no? Tan brutal, ¿no? Tan dramático, ¿no? Porque parece que, no sé, como que rompía, ¿no? Hay mucho. Y a mí me aclaraba mucho entender cómo distribuía él los cuadros. Iba conmigo, me gustaba que de pronto hubiera una persona volando o una vaca al revés. No sé, tenía sentido, estaba hablando como de una parte, eso, imaginaria, del sueño, como del inconsciente. Y bueno. Y eso te inspiró especialmente porque tú también querías hacer algo de eso, ¿no? Sí, es lo que me salía. es lo que salía en esa etapa. Luego también, sin saberlo, luego fui a pintar el circo, toda la vida nómada, y resulta, pues eso, que Chagall no se despegaba de mí, era como unos temas como que íbamos a la par, ¿no? Los músicos, los animales, no sé, me parecía fascinante hasta, bueno, me he despegado de él hasta el año pasado, que ahora estoy en la abstracción y bueno, no sé, le debo mucho a Chagall. Muy bien, por eso estás aquí, naturalmente. ¿Y tú, Bárbara, cómo lo ves a Marc Chagall? Porque también tenías mucho interés en participar en esta tertulia, especialmente. Dijiste, yo sí, a Marc Chagall quiero participar. A mí me gusta mucho. A ver, yo he pintado muchísimos años y habré dejado de pintar desde años. Pero a retomar el tema de Chagall, a estudiarlo, a profundizarlo, digo, ese es mi pintor de verdad, ¿no? Porque es muy cercano a mi manera de ver el mundo. Y me alegro que haya otras personas, ¿no? A mí, a ver, puedo empezar por el título, ¿no? Que Marc Chagall, el mago, y Marc Chagall, el poeta, como ha dicho Teresa. Un mago, sí, porque ha podido pintar toda la magia del mundo. Pero ¿de qué mundo, no? Del mundo que él veía y que vivía a la vez, porque no era solo fantasías, como fantasías de un niño, sino era como él veía un mundo, en un mundo entre dos guerras, y la magia que se puede ver en los cuadros son, ¿cómo se dice en castellano eso? Son data, no, è data esa magia por el color, ese color de que estaba hablando Teresa. Entonces, que casi al final de su carrera es un color pintado, dado más como por manchas, ¿no? Pero al principio no, al principio hay un color que está adentro de una forma que pertenece a un lenguaje propio de Chagall y que se dice, ¿no? Que a medida de que desarrolla un lenguaje, cambia su manera de pintar, porque descubre de vez en cuando, descubre en el cubismo un lenguaje
que puede ayudarlo a representar esa manera suya muy compleja de ver el mundo. Pero Chagall no fue un cubista. Por eso es muy interesante, porque es un pintor que se dice, ¿no?, está en el marco de varias corrientes de arte, pero no se puede definir un cubista, a pesar de que ha usado el lenguaje cubista. No se puede definir un surrealista como Dalí, como un surrealista puro, pero desde Chagall que empieza este movimiento, esta manera de pintar surrealista, pero él no era surrealista. Y entonces, para volver un poco al tema de la pintura como Chagall como mago, a mí, como Teresa, el color. El color es un elemento que predominante, se dice, ¿no?, que muy predominante, a pesar de todos los elementos característicos que hay en sus cuadros. Los enamorados, los animales, los campesinos, las casas pequeñas de madera, que eran elementos muy típicos del pueblo donde vivían. Entonces esto me hace pensar cuánta memoria él iba, no digo descubriendo, sino iba reproduciendo en sus cuadros. Entonces, no es solo se puede definir abstracto, sí, pero también hay raíces muy fuertes en una memoria, en una realidad, no es entonces un abstracto como hemos conocido, como es el abstractismo. No sé si... ¿Has terminado entonces? Bueno, podemos hablar mucho sobre Chagall, sobre los cuadros. No, vamos a hablar. Hay muchos cuadros claves. Claro, es que desde el punto de vista artístico ha sido fundamental por muchas cosas. A mí me llama la atención que cuando hace la primera retrospectiva de su obra, es decir, prácticamente la primera individual, pues ya es bastante tardíamente, y entonces en París, y además toda la obra que conocemos de él la expone allí, es decir, que prácticamente no había vendido nada. No. Es decir, esto, porque claro, él había sido un pintor revolucionario, había apoyado, como pues todos los pintores modernos apoyaron la revolución en Rusia, todos los pintores rusos pues apoyaron la revolución. Entonces él es nombrado comisario, como ha dicho José, exactamente el 17. en el año antes, en el 17, comisario de Bellas Artes en Vittel, que es su ciudad natal. Pero allí envían también a Malevich y a Helsinki, o sea, casi nada, ¿no? Entonces, claro, estos tres genios, digamos, del arte moderno, pues tienen bastante enfrentamientos, porque la escuela de arte él la llamaba de arte libre, y así se ponía en la puerta, ¿no? Pero con motivo de un viaje que tuvo que hacer para conseguir financiación o algo de esto, pues cuando vuelve Malevich había cambiado el cartel por arte suprematista, ¿no? Él esto le molesta mucho y se va, ¿no? Entonces es un pintor un poco nómada todavía, porque pasa por San Petersburgo, luego se va a Moscú a dar las clases a unos niños, luego se va a Berlín, luego vuelve a París. En París es donde él se estabiliza un poquito, ¿no? Pues ya había estado anteriormente, había un poco, como tú has nombrado, el cubismo, había retomado cosas del cubismo, pero cuando él hace su obra, no se puede llamar un pintor surrealista, en todo caso un precursor, ¿no? Porque cuando él hace su obra, el surrealismo, porque es uno de los pintores surrealistas más importantes ni habían nacido, digamos, ¿no? Entonces, no se nos puede olvidar que es un pintor centenario, es que vive en 97, casi 98 años, ¿no? Sí. Y entonces, pues, tocó vivir pues prácticamente todo el siglo XX, ¿no?
Y entonces la génesis de su vida es para hacer verdaderamente una película, ¿no? Porque es muy interesante desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista humano, el amor por Bela, por ejemplo, y desde el punto de vista político, digamos. Es decir, ahora en general se tiene una idea de quién fue Chagall, y la idea, como siempre, nos la han dado, viene ya hecha, ¿no? Entonces, pero Chagall, en lo que yo he podido ver y estudiar, no se corresponde con la idea del judío errante, que el pobrecito no tiene dónde parar y entonces huyendo. Hombre, algo de eso hay. Pero apoyándose en que tuvo que huir de los nazis cuando él estaba en Francia, primero tuvo que pasar al sur de Francia, España, Portugal, y se fue para las Américas, que claro, en ese momento se fueron todos, no solo se fueron los judíos, sino se fueron los que no eran judíos, la mayoría de los artistas se fueron para Estados Unidos, y pobre del que no se fue, porque realmente quien le ha dado el conocimiento y le ha dado la internacionalización a los artistas europeos de los primeros 40 años del siglo fueron los que llegaron a Estados Unidos, se hicieron de alguna forma americanos, ¿no? O estuvieron un tiempo allí, y entonces gracias a eso pues hay muchos otros artistas que se les reconoce historiográficamente su valor en el momento y no sé qué, y digamos que ni nos suenan, porque se quedaron en París o se quedaron. Mira, de París pudieron ir a un campo de concentración. Me estoy acordando de Rossinet, por ejemplo, que es también tan bueno como este, y nadie lo conoce, ¿no? Es decir, porque y los que se quedaron en Rusia ya no, de eso ya, ¿para qué?, ¿no? El único que trascendió fue Malevich, porque le hicieron una exposición en Holanda, y ahora en Amsterdam hay obra de él todavía. Pero claro, este hombre, cuando... A ver, que se me ha ido un poquito la idea. Este hombre cuando llega a Estados Unidos y, bueno, porque ya van pasando los años, digamos, en el año... después de la guerra, pues este hombre ya tenía pues 60 y tantos, digamos, ¿no? Es decir... ¿No? 41. Sí, bueno, pero es que todavía le quedaba vida y entonces hizo muchas cosas, ¿no? Porque hay artistas que a partir de los 65 así, pues como que no evolucionan, no hacen nada que nos llame la atención, pero es que Chagall siguió llamando la atención, ¿no? No, yo quería decir que justamente eso del background que tiene, ¿no? Y dónde se ha criado y todo lo que le estaba pasando, que tuviera la oportunidad de expresar todos estos cuadros, ¿no? Esta libertad, ¿no? Y quería hacer hincapié en la imaginación y en la creatividad de este hombre, que es lo que le salvó, yo creo, de todo lo que le estaba pasando, ¿no? Y yo creo que por eso, para mí, es un buen pintor, porque es diferente, es creativo y lo que me ha transmitido a mí es mucha libertad. Y eso a veces es difícil, ¿no? Cuando estás en esta carrera, hay muchas veces que te tienes que quitar miedos, te tienes que quitar como cosas y encontrarte a ti, ¿no? Y encontrar lo que dice tu corazón y ser honesta y pintar lo que realmente sientes. O sea, que es un trabajo quizá difícil. Entonces yo creo que Chagall se sumergía en sus tinieblas y ahí resolvía su vida pintándola, lo que le estaba pasando. Y yo creo que ese arte de poder cambiar la energía, cosas malas que te estén pasando o que no entiendes para qué te están pasando, yo creo que ahí es la magia de Chagall, que sabe cambiar lo negativo en creatividad.
Bueno, pero no solo eso, es decir, él es verdaderamente un mago de la pintura porque sabe transmitirnos sus sentimientos. Es decir, en el periodo de París, los cuadros con vela que estáis como flotando con una copa o como dándole un beso como si estuvieran los dos sumergidos en el agua, en una estancia normal y corriente, bueno, ahí se muestra toda su alegría, toda su vitalidad, toda su felicidad y muestra esa felicidad en ese momento porque es un momento feliz, ¿no? Él en el momento de crisis con Malevich sabe también expresarlo, digamos, tiene también un cuadro en el que expresa esa sensación de decir, bueno, me están robando lo que es mío, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y luego cuando todo el tema de la revolución, porque luego él tiene mucho tiempo para reflexionar sobre el tema de la revolución, ¿no? Y entonces se encuentra con dos cosas que en el siglo XX han sido antagónicas, pero a la vez han sido la misma cosa, que es el nazismo por un lado, tiene que sufrir las consecuencias del nazismo por un lado, y por otro lado la evolución de los soviets, ¿no? Entonces, claro, este hombre se encuentra ahí que es judío de raza, digamos, pero es ruso, ¿eh? Y luego va a Francia y se encuentra que los alemanes, los nazis invaden Francia y entonces ya tiene que huir, ¿no? En ese momento él había adquirido la nacionalidad francesa en el año 37, pues un poco para sentirse un poco protegido, ¿no? Pero en realidad todos esos momentos él los hace reflexivos, ¿no? Entonces tiene grandes obras que son muy punteras en este sentido y donde, por ejemplo, Revolución es una obra del año 37, ¿no? Entonces ya, digamos, ya no estaba en Rusia, ¿no? Pero ahí hace a Lenin haciendo un equilibrismo encima de una mesa al lado de un rabino, la gente con las banderas rojas como queriendo llegar, y entonces empieza a surgir ahí, yo creo que fue en ese momento realmente, aunque antes había hecho algo que se parecía, en ese momento empieza a surgir una especie de simbolismo, de alguna forma que lo hace aledaño de lo que fue el simbolismo, ¿no? En el siglo anterior y principios del XX. Y entonces toda esa simbología de la luz, la vela, ¿no? El Cristo crucificado, el reloj de péndulo, el pez también, que lo repite muchísimo, los animales híbridos. Entonces, claro, todo eso se da a múltiples interpretaciones y entonces nos han dado una interpretación, la interpretación, digamos, más oficial es que de alguna forma se lo han apropiado los israelitas, se lo han apropiado como, digamos, como pintor nacional, digamos, el gran Picasso judío, ¿no? Y entonces la interpretación que nos dan un poco es que todo esto viene a ser el éxodo del pueblo judío, perseguido y no sé qué, y el Cristo representaría pues a ese pueblo judío, ¿no? Cuando no es así. No es así porque en el año 52-66 precisamente hace una obra que se titula, ya él es muy mayor, he tenido tiempo de pensar, entonces él pinta el cuadro que se llama Éxodo, donde hay muchísima, o sea, una multitud de gente que se acerca como en un auténtico éxodo, con un Moisés abajo, con los rollos de la ley y todo lo demás. Y este Cristo encima lleva la palabra INRI. Entonces no hay duda de a quién se refiere, ¿no? Luego tiene, en el año 47 tiene la Virgen del Trineo, que es precioso porque hay una mujer como tumbada en la parte inferior del cuadro y en la parte superior hay un trineo. Y también tiene un burro híbrido un poco que parece que es el que arrastra el trineo, que no se le ven las pezuñas. Y esta virgen es una virgen con mayúscula, digamos, con un niño pequeñito que lo ha coronado con una corona amarilla, ¿no? Digamos, entonces, digamos, no hay duda de que este hombre evolucionó de alguna forma hacia el cristianismo de una manera clarísima, ¿no? Es ese sentido de su pueblo que se viene a realizar en el cristianismo. Entonces, esto era, digamos, como muy estridente en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso en la misma Iglesia Católica se consideraba que los judíos eran el pueblo deicista, ¿no? Que habían matado a Cristo, ¿no?
Y entonces no había una simpatía, digamos, hacia el judaísmo, ¿no? Entonces, el que el cristianismo fuese sucesión natural del judaísmo no estaba bien visto cuando él lo hace en los cuadros. Entonces, de alguna forma tiene que darle otra interpretación, ¿no? Pero en realidad lo que él hace con sus cuadros es eso, ¿no? De hecho, en este del Éxodo instala una escalera que sube hasta el Cristo, una escalera blanca, donde debajo me parece que es Moisés el que está con las tablas de la ley, ¿no? O sea que hace como una especie de puente entre una... No, como puente no, sino dando a entender que el cristianismo de alguna forma es la sucesión natural del judaísmo. De alguna forma se cumplen las promesas de todo el pueblo judío y claro, eso todavía hoy en Israel está prohibido para un judío, digamos, ¿no? Si algún judío, nacional judía, quiere convertirse al cristianismo o piensa que Cristo fue el Mesías, tiene que hacerlo secretamente, digamos, no está todavía hoy aceptado. O sea, quiero decir que... Muy interesante es toda esta interpretación y esta versión, como siempre, de parte de Jesús Manuel, con su visión de la religión y de la evolución y las interpretaciones a lo largo de la historia del arte. Pero vamos a centrarnos un poco en la cuestión también técnica, ¿no? Porque creo que hay mucho tema ahí, como antes apuntabas, ¿no, Bárbara?, sobre diferentes obras también, con respecto a lo que ha aportado Chagall en ese sentido. Sí. A ver, Chagall se mudó a París en un primer tiempo, ¿no? Porque, a ver, él en el 1907 entró en la Academia de Bellas Artes, ¿no?, de Petersburgo, y aprendió a dibujar, a pintar, empezó, digamos, a pintar. Digamos que llegó un momento en que lo que estaba haciendo no le faltaba, entonces estaba buscando otro lenguaje para manifestar en otra manera este mundo suyo, que se iba haciendo un poco más complicado, más mágico, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando llegó a París, que entonces era el mundo, ¿cómo se dice la cumbre del arte? Sí. La cumbre la cuna. Pero digamos era como New York. Bueno, es que Bárbara es italiana, por eso la tiene esta dificultad del lenguaje. Se me comprende, ¿no? Imagino. Sí, Bueno, esta cumbre del arte, entonces había un movimiento fantástico y él empezó a conocer a Gauguin, a Van Gogh, conoció a Apollinaire, que fue el mismo Apollinaire, digamos, no a escribir, pero sino a decir, ¿no?, que las obras de Chagall eran sobrenatural se dice, ¿no? Y de allí surrealismo, y de allí empezó. Bueno, entonces, y yo lo tengo en italiano, me lo había apuntado. Sí, no, okay. Sí, por favor. Sí. Voy a leer lo que decía Apollinaire de Chagall. Dice, Chagall es un colorista muy talentoso y se entrega a todo lo que le sugiere su imaginación mística y pagana. Su arte es muy sensitivo. Gracias. Y nada, para seguir un poco, ¿no? Entonces, bueno, y tuvo ocasión de conocer obras de Matisse y conoció entonces el cubismo. Hemos dicho que Chagall no fue un cubista, pero lo que hizo es de aprender a manejar el lenguaje cubista. Hay una obra, una de las primeras, que pintó justamente en París del 1911,
que en castellano es, por favor, porque yo no tengo nada, yo en mi villaggio, imagino que sea yo en mi pueblo. Y la aldea. En la aldea, y yo en mi aldea, que a mí ahora yo no sé si... sí, lo puedes enseñar. Por decirlo, a mí me encanta esta obra. Y ¿dónde está aquí el lenguaje cubista? No hay una narración, una historia, digamos, pintada como se solía pintarla, ¿no? Y entonces hay hay este espacio que está dividido en 4 espacios, pero son espacios no separados, están unidos, como si fueran transparentes, entonces como se complementan. Y aquí, mientras, por ejemplo, ¿no? Se ve yo hablo por mí claramente, ¿no? Leyendo esta obra, yo digo, ¿no? Ay, qué fantasía, ay, qué magia, ¿no? ¿Por qué? Porque el color juega un papel muy importante. Pero aquí no estamos solo en un nivel de fantasía, porque aquí Chagall nos cuenta, como hemos dicho al comienzo, de la realidad que él vivía o había vivido, es decir, un hombre, porque se reconoce que es un hombre, lo pintado de verde, se reconoce este animal, oveja, ¿no? Que está en una cabra. Hay el mundo de la civilización, hay un mundo de la naturaleza. Entonces, no obstante aparezca abstracto, también incluye un lenguaje muy real, muy figurativo. Y el cubismo, porque no se puede decir Chagall un cubista, porque a él no le interesaba para nada el elemento analítico, que era muy típico del cubismo. A él le interesaba cómo poder utilizar todo el juego geométrico. Y lo ayudó muchísimo porque es gracias a este juego que puede unificar diferentes planos como si fuera uno solo. Sí. Yo quería decir que no es fantasía, como bien tú recalcas, sino que para él es su realidad. Incluso yo me atrevería a decir que a lo mejor pintaba lo que quería que pasase. Por eso yo creo que es mago. O sea, que yo creo que tenía la capacidad de pintar lo que quería que le pasase a él. Entonces... Esa es tu interpretación realmente. Sí. Sigue, explica. A ver, ¿por qué? Cada uno tiene su propia interpretación. Sí, claro. Sí. A ver, esa tesis tuya de que realmente lo que decías antes, ¿no? Que cambiaba lo negativo en creatividad y que ahora pues hace unas composiciones en las que él quiere pintar como en la prehistoria, ¿no? Lo que va a pasar después, ¿no? O sea, en la prehistoria se dice que en las pinturas rupestres pintaban los animales que querían luego cazar, ¿no? Era una especie de afirmación, como hoy día, o visualización, como hoy día se llaman, a este tipo de pensamientos, la visualización creativa, ¿no? Es decir, que imaginas algo para que luego pase, o lo dibujas, como la magia negra, ¿no? O, en fin, estas cosas, y entonces luego quieres que pase algo de futuro. Bueno, José, iba a decir allá, no, solo para acabar, que a veces la figuración, pues, o sea, yo interpreto también que se crea él sus historias, ¿no? Sus historias, su narración, lo que ve, lo que está sintiendo,
y para entender un poco el mundo, cómo ve él el mundo, ¿no? Y no sé, y al pintar la mujer al revés por abajo, sí. O como dice ella, que utilizar la geometría para dividir, bueno, para dividir, claro, para que dentro del caos hay un equilibrio, ¿no? Eso yo lo veo que tiene mucho sentido. Eso. Sí, desde el punto de vista formal, evidentemente es así. Luego, desde el punto de vista técnico, pues en todo su tiempo, sobre todo a partir de su primera estancia en París, pues empieza a hacer una pintura, porque cuando se deja influir por las vanguardias, pues su pintura es todavía un poco, digamos, más elaborada desde el punto de vista previo a lo que se hace luego, ¿no? Pero a partir de que vuelve de París empieza a hacer una pintura muy matérica. Entonces, no solo toma también cosas del fauvismo, como hacer una cara azul y tal, ¿no? Sino que su obra se transforma de una manera increíblemente matérica, donde yo he tenido la suerte de ver varias obras de Chagall, donde te llama muchísimo la atención la capacidad envolvente que tiene la obra suya, y cuando te acercas, que no se aprecian las ilustraciones, en general no se aprecia. Yo sí tengo algún otro libro con grandes detalles. Aquí se aprecia un poquito más en este Cristo Vital, porque aquí sí que se aprecia eso que digo yo, de la texturización de la superficie, ¿no? Porque no se cansaba nunca de retocar, digamos, ¿no? Estaba siempre dándole encima, rascando, dejando que se saliera lo de abajo, y entonces son súper riquísimas, ¿no? Sobre todo cuando, en este caso es un rojo, ¿no? Están matizando el rojo, lo están matizando por todas partes, pero en general son azules, ¿no? Es que ese rojo, por ejemplo, es que se puede comer, ¿no? Es súper expresivo. Sí, y atreverte a pintar el cielo rojo y el tejado rojo. Todo rojo. No sé. Sí, luego aquí al lado de la mula esta o el caballo, no sabemos, pues hay rascaduras de blanco, aquí de amarillo, aquí de azules, de grises, de verdes, aquí el blanco, el amarillo aquí encima de un árbol que había pintado, etcétera. Entonces, la obra a la que yo me refería, que he visto que fui a verla, está en Niza, que es el Museo Bíblico de Niza, se llama así, se titula así el museo, y solo obra suya. Entonces los cuadros... San Paul de Vence, ¿no? No, en Niza, en la ciudad de Niza. Entonces, sí, Niza es una playa, y luego un entrante que es un puerto. Pues subiendo a la playa un poco la loma, te encuentras en un lugar precioso, un museo moderno, donde, no sé si fue a través del Ayuntamiento de Niza o lo que sea, un encargo, alguna historia de este estilo, que tenía la obra hecha y la ofreció, algo de esto. El caso es que las obras son monumentalmente grandes, son de 5 o 6 metros de largo, y entonces, cuando tú te ves en medio del cuadro, tienes una sensación de que te está envolviendo, ¿no? Que te echa el color a ti, ¿no? Verdaderamente espectacular, ¿no? Porque utiliza mucho el azul ultramar, y en contraste con un verde más apagado, que este verde me parece que es cadmio, creo que es el verde cadmio el que lo utiliza, no lo sé seguro, pero que, si os dais cuenta, sus verdes no son nunca un verde chillón, ¿no? Siempre son unos verdes muy matizados, en contraste con el rojo y en contraste con el azul. Y el amarillo, los poquitos amarillos que va poniendo en todos los cuadros, ¿no? Yo creo que al pintar sobre todo colores básicos, ¿no? Los primarios, ¿no? Primarios, sí. Pues a mí me da a entender que está hablando de algo pues, muy básico, de la vida misma, muy sencillo, y eso también me atrae, ¿no? Como que no se complica, o sea, que parece que hay muchas cosas, pero en realidad está hablando de 4 cosas. Bueno,
La obra que tiene en París, que yo también he visto, es el techo de la Ópera de París. Y entonces tiene tela marinera, porque es una gran superficie, es lo que tiene que rellenar. Él es un pintor al óleo de caballete, entonces pues no se compromete a hacer una pintura mural, y entonces pinta al óleo sobre grandes telas que luego acomodarán allí, ¿no? Entonces una gran tela circular con un agujero en el centro. Previamente había hecho un boceto, muchos bocetos, pero el general es pues igual que un plato, ¿no? Ya, pero eso fue un encargo. Sí, fue un encargo, sí. Pero es muy interesante porque él intenta plasmar allí que es la música, ¿no? Intenta plasmar un concepto de música, y con los colores intenta dar esa sensación de vibración, ¿no? Musical, ¿no? Entonces yo creo que está muy conseguido también porque cuando tú estás abajo, digamos, no aprecias mucho el tema, digamos. Si hay unas bailarinas puedes darte cuenta, o si, etcétera, ¿no? Pero en general no aprecias eso, ¿no? Aprecias esa sensación multicromática, ¿no? Que en este caso predomina el amarillo. Y realmente, pues, fuera o no fuera un encargo, yo creo que eso es bastante independiente a la hora de decir la calidad de una obra. Todas las obras del Greco fueron encargos y son magníficas, ¿no? Pero el artista debe saber estar por encima del hecho de que sea un encargo. Entonces, Chagall supo estarlo. Además, ya cuando hizo la Ópera de París era ya mayorcito, vais a creerte. No sé, no tengo aquí apuntado en qué año lo hizo, pero ya se le ven las fotos cuando está haciendo muy mayor. ¿Qué obra? En la Ópera de París decoró toda la cúpula. La cúpula, es una pintura enteramente circular, ¿sabes? Y entonces tiene un centro que me parece que cuelga una lámpara o algo así. Bueno, la Ópera de París es absolutamente neobarroca, ¿no? Así, ¿no? Y entonces él hace allí una pintura enteramente moderna. Fijaos que muchas de las obras que habéis mencionado vosotras son de hace casi prácticamente, y sin el casi, porque algunas son de 1910, 100 años. Y no han perdido vigencia. Es que si hoy haces una exposición de Chagall y dices que es de un joven de 20 años, ¿te lo crees? Es decir, es que realmente, es decir, ¿cómo ha podido este hombre mantener esa vigencia, ¿no? En lo que él ha hecho? No se ha hecho antiguo, ¿no? Yo creo que es porque, bueno, mi teoría es porque estaba pintando desde el alma y ha sido muy coherente siempre consigo mismo y no se ha enredado en otras cosas. Sí, yo también pienso la misma cosa, en el sentido que más alto. Más alto y más claro. Más alto, más claro, sí. No, que pienso la misma cosa. Como ha sido un pintor que ha buscado lenguajes, pero sabía lo que quería pintar. Entonces ha sido un pintor que se ha desarrollado, que ha mejorado siempre, por lo que creo. Y esta cosa del alma me gusta mucho porque se puede sentir, se puede notar mirando un cuadro de Chagall, pero yo creo que en la mayoría de los casos eso pasa, en el sentido ¿qué siento cuando estoy enfrente de una obra, de un trabajo? Que sea una escultura, una pintura, una arquitectura, ¿no? Porque yo tengo los sentidos como los tiene el artista que está haciendo, que hace entonces, lo que el artista hace se transmite. Y por eso que digo, ahora estamos hablando de Chagall, entonces hablamos de sus estados de ánimo, ¿no? Y para volver un poco a este tema de los estados de ánimo, ¿no? Se nota mucho, él trabajaba mucho sobre la fantasía, el mundo, sobre el campesino, la memoria, la guerra, la batalla, el sufrimiento, todo este mundo mágico, ¿no? Y lo ha podido transmitir a través de esa ánima, esta alma, este estado de ánimos. Y
a lo mejor el rojo, que es un color muy fuerte, no es como el amarillo, representa un estado de vida, muy de pasión, muy de fuerza, muy de fuego, ¿no? Y por eso que al ver un cuadro como esto, respecto, por ejemplo, ahora voy a tomar otro que me gusta también mucho, a ver, ahora mismo, para que vale mucho. Bueno, este cuadro que te referías, de fondo rojo, tiene un Cristo asomando hacia la izquierda verde, que ese contraste también lo utilizaba, ese máximo contraste. Y por eso que son los colores primarios que juegan un papel fundamental. Son los colores que representan los estados de ánimos de Chagall, ¿no? Que más allá de... ¿qué? No, estaba buscando... Nos estábamos comentando si el verde y el rojo eran complementarios. Entonces, exactamente Son máximo contraste. es un contraste, pero no son complementarios. No, perché complementario... Complementario es el verde, Sí. o sea, verde, el verde sería el azul, el blue con el amarillo. No, es el orange. o sea, el violeta con el amarillo son No, máximo el complementarios. verde está formado por el blue, el amarillo. No, estamos Sí, hablando Sí, sí, el sí, amarillo. azul y amarillo. Sí. Sí, el verde es un complementario. El verde sí, el rojo no. ¿Complementario de qué? Hombre, se puede decir como color secundario, Secundario. como color secundario que está formado por los dos primarios, las mezclas sustantivas, Sí. que son las que utilizamos en pintura. Así es verdad, sí. Pero, por ejemplo, ¿Pero qué querías decir? Es que no acabo de... los complementarios son el violeta y el amarillo, son complementarios. El azul y el naranja son complementarios. Y el rojo y el verde son los complementarios. Entonces Y el aquí, morado y el amarillo. el morado y el amarillo, lo he dicho. Y por eso que aquí hay ese juego de Complementario. dos complementarios. Entonces como una boda, ¿no? En el sentido que... ¿Como una boda, dices? No, Sí, espera. como el hombre y la mujer. Vale. Oh, qué El bonito. jingle Y ya. los contrastes, El digamos, equilibrio. Perfecto, la armonía. los contrarios se atraen, digamos, de alguna manera, ¿no? Bueno, digo, que sea una boda entre no importa. Sí, lo que pasa aquí... Hay que ser casados, ¿no? No, bravo. Sí. Bueno, parece que está esto desmadrando un poco. A ver, un poco de orden. No, pero decía... Hablemos de Chagall. Sí, efectivamente los colores atraen y porque son complementarios, entonces hay un máximo contraste entre los verdes y los rojos que utilizan mucha. También el violeta y el verde, por ejemplo, que no siendo complementarios es un contraste muy atractivo con los grises, Ahí también los temas del verde, ¿verdad? Sí. el rojo y verde de nuevo, etcétera. Sí. La reproducción de los libros te cambia mucho, o sea, Sí, de verdad, depende porque de nosotros la aquí editorial de los tenemos libros. colores muy como blandos, ¿no? Pero Aquí está un poco mejor. Sí, claro. Es más grande, la misma editorial, pero bueno. sí. Pero es una edición diferente. Entonces, ¿quieres decir algo más sobre este tema de la geometría, de la composición de Chagall? A mí me parece muy interesante que no hay ninguna obra típicamente pues clásica, ¿no? Es decir, así como todos los artistas al principio en sus enseñanzas, en el aprendizaje, pues estudian, qué sé yo, a los clásicos, ¿no? Leonardo y compañía, las estatuas griegas, etcétera. En Chagall, por ejemplo, yo no sé, tampoco es que haya visto mucho, pero no hay nada de esto, sino que ya empezaban con un tipo de manera de entender el mundo bastante personal, diríamos, ¿no? Esto es así, es decir, por ejemplo, Teresa, tú que de alguna manera eres la Chagall de nuestra mesa en estos momentos, Qué honor. ¿tú has hecho, por ejemplo, un dibujo clásico en el sentido tradicional de la enseñanza de las bellas artes, a nivel de alguna estatua, bodegón, todas esas cosas? ¿O no? Sí, claro, eso en la carrera se hace. Pero también... Como estudiado en Inglaterra, digo porque Sí. pues es un poquito distinto. Sí, lo que pasa que hay un momento que
que en vez de hacer veladuras, pues la manera que tú pintas no tienes por qué, y entonces pues coges otras técnicas y vas desarrollando ¿Cómo otras. qué, por ejemplo? ¿Qué otras técnicas? Pues Collage. claro, collage, o yo por ejemplo mezclaba monograbado con collage, o iba a lo de monograbado y luego pintaba encima. Monotipo, ¿no? Monotipo. Monotipo, sí. O fotos en blanco y negro y luego pintas encima, o... Bueno, de todas formas, en el caso de Chagall ocurre una cosa, es que su obra aparece en la exposición de los nazis como arte degenerado, pero es que en Rusia pasa otro tanto, ¿no? Entonces, anterior a 1910 es muy difícil encontrar algo de Chagall, digamos, ¿no? Entonces él sí que estuvo en una academia a toda regla, ¿no? Aquí sí que aparece un desnudo un poco más clásico, cuando era muy joven, digamos, ¿no? Que tiene toda la pinta de los desnudos de la Escuela de Bellas Artes que hacíamos aquí en San Carlos. Entonces quiere decirse que sí, tiene su modernidad, pero claro, intenta llegar al claroscuro, al volumen, a la forma y todo eso, ¿no? Pero que realmente de este tiempo, cuando era todavía menor de 19 años, prácticamente no se ha conservado nada, porque en Rusia se tuvo como un mal ejemplo, ¿no? Y entonces ya donde quedaran las obras estas de su juventud, entonces, incluso posiblemente anden por ahí como anónimos, que no puedes ni siquiera identificar que se tratan de él, ¿no? Obras suyas, ¿no? Porque pueden ser más o menos académicas o así, ¿no? Él, claro que tuvo, el hecho de que nosotros podamos hablar de que ha hecho aquí unos máximos contrastes y las entonaciones en fríos, por ejemplo, es porque él tuvo una enseñanza más o menos reglada. Lo que pasa que yo creo que se vio que era más fuerte comunicando pues de otra manera. No es ni mejor ni peor, no. Al principio los cuadros, los primeros, no sé, yo cuando le estaba cogiendo este libro como guía, pues por ejemplo no me llamaban tanto la atención. No entraba si estaba bien encajado o no, o si era más realista o no. Simplemente pues no tenía la información que yo estaba buscando. No sé. Sí, a partir de que él se encuentra con las vanguardias, se liberaliza mucho de todo esto y entonces empieza a hacer unas cosas que no se habían visto nunca antes, ¿no? Porque estas figuras distorsionadas, así, con el cuello totalmente, o la cara del revés, que también han hecho unas interpretaciones por ahí, que quiere decir que dibujara las caras del revés, es decir, la barbilla en la parte de arriba, ¿no? Yo no lo sé, porque ahí tú, a ver a ti qué se te ocurre puede querer decir, pero quiero decir que todavía no se ha dado, digamos, una definición clara sobre este tipo de simbolismo, ¿no? El hombre que mira del revés, el hombre que tiene la cabeza del revés, eso, la misma frase te lo está diciendo, ¿no? Es un hombre errado, ¿no? Una persona errada, ¿no? Entonces, claro, él... Es un poeta, porque el retrato de un poeta amigo suyo, que pues tuvo la sutileza de decirle que andaba errado sin decírselo con palabras, ¿no? Bueno, eso puede ser una interpretación, yo no sé si esa es la cierta, ¿no? La verdad es que a raíz de que él se encuentra con las vanguardias empieza a liberalizar mucho las formas, ¿no? Pero si os fijáis, la obra sigue estando bien pintada, ¿no? Esto que hay en portada aquí, esto, digamos, es una cosa bien pintada, es decir, la pincelada se acomoda a las formas, digamos, los sombreados, el traspaseo de una forma clara a una oscura, el valor de un blanco, redondeando, o sea, remarcando las formas oscuras, el que él esté con una camisa verde y, como he dicho antes, todo el suelo sea de rojo cadmio. Es decir, o sea que no abandonó sus enseñanzas, sino que supo aprovecharlas para hacer una cosa nueva, absolutamente inventiva, porque el surrealismo hasta 1930 prácticamente no aparece, ¿no? Y entonces
realmente pues fue muy original, ¿eh? Ahora nos parece muy correcto, yo no sé, desde el punto de vista incluso académico, ¿no? Es decir, la forma de trabajar, los blancos, el negro remarcado, ¿no? Incluso me parece académico, digamos, ¿no? Esta que es de 1914 más o menos, ¿no? Ya, luego no, porque luego ya cuando fue más mayor, pues es lo que os decía, ¿no? Lo que a mí me llamó mucha atención es la texturización, ¿no? Es decir, la combinación incluso de azules, aunque predominara el ultramar, pero no todo era un ultramar, ¿no? Y luego el verde que de alguna forma está dentro de la misma gama, ¿eh? Al lado de ese azul, en grandes superficies, te produce una sensación verdaderamente, no sé, envolvente, ¿no? Y luego allí en el museo este de Niza pude ver un libro que me lo compré sobre su obra en pequeño formato. Esta obra que normalmente vas haciendo y que guardas en un cartón que ves por ahí y dices, uy, pues mira, y pegas ahí no sé cuántas cosas y haces así lo que parece que es un boceto, pero luego no es un boceto, sino que es una obra original, porque no la vas a emplear para nada más. Pues se había hecho una exposición que yo no pude ver, pero sí pude ver el libro, ¿no? Y entonces es sorprendentísimo, porque casi todos son collages, revenidos luego con pintura, y tiene una capacidad, una riqueza, digamos, de técnica, igual pasaba por encima de una hoja de papel un poquito de pintura con mucho aguarrás, ¿no? Y entonces le daba como una veladura y entonces la matizaba y tal, ¿no? Era pero muy interesante. Sí, aquí hay una poesía también muy significativa que os voy a leer. Pues exactamente, no, es de Blaise Cendrars, conocida poetisa sobre Marchagall, define más o menos a Marchagall. Dice: duerme, se despertó, de pronto pinta, toma una iglesia y pinta como una iglesia, toma una vaca y pinta como una vaca, con una sardina, con cabezas, manos, cuchillos, pinta con un nervio de buey, pinta con todas las sucias pasiones de una pequeña ciudad judía, con toda la sexualidad exacerbada de la provincia rusa, por Francia, sin sensualidad, pinta con muslos, tiene los ojos en el trasero, y es de pronto vuestro retrato. Eres tú, lector, yo soy, él es su prometida, es el tendero de la esquina, la vaquera, la partera, hay cubos de sangre, donde se lava a los recién nacidos, cielos de locura, bocas de modernidad, la torre en tirabuzón, manos, Cristo es él pasó su infancia en la cruz, se suicida todos los días, de pronto no pinta más, se despertó, duerme ahora, se estrangula con su corbata, Chagall se asombra de vivir todavía. Muy bonito, precioso. Yo creo que eso podría concluir un poco, porque mejor dicho, está ahí. Pues sí, claro, esa poesía debió estar hecha cuando vivía todavía, ¿no? O sea, se asombra de vivir todavía, claro. Un hombre que mi padre ahora tiene 86 años, pero claro, yo veo que él con 98 todavía pinta. Y entonces, bueno, pues me asombro. No, 98 no puede ser porque murió a 27. Sí, con 97 o 98 años. 97 murió. O sea, 98 no puede ser. Bueno, él nació en el 87 y murió en el 85. Hay 2 años, faltan 2 años para... Lo que pasa es que como hablamos siempre de años cumplidos, ya estaba metido... Pero da igual, sí, más o menos un año. O sea, que llegó, ¿no? Entonces, claro, al final de su vida pintando. Sí. Es decir, a mí me llama muchísima la atención ver obra de sus últimos años, cuando ya tenía más de 90 años y seguía pintando con esa vitalidad, digamos. Es decir, que no perdió la juventud, ¿no? Así como Picasso, por ejemplo, no por compararlo, porque las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero Picasso, cuando hace su última obra, que también es muy interesante, notas que es la mirada de un viejo, ¿no? Es decir, el anciano mirando a la jovencita, ¿no? Las barbas de su personaje así en tirabuzón, ¿no? Olvidándose absolutamente de todo el cubismo y todo lo que es, los dedos
así distorsionados como, es decir, como artrosis, ¿no?, en las figuras, ¿no? Es decir, en cambio eso no se aprecia en Chagall, ¿no? A mí me llama mucho la atención una foto que no sé dónde la he visto, que está en la plaza de Moscú, esta principal de donde están las iglesias, no sé cómo se llama. Está él andando y ahí me parece que tenía 85-86 años. Ves que es un hombre muy mayor, pero bueno, pues eso, ¿no? Que este hombre pudo mantener una frescura, digamos, porque yo creo que, como mucha gente dice, que yo no lo he experimentado todavía, el alma no envejece, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un ejemplo que nos ayuda, a mí que voy ya para viajo, porque viejo ya lo soy, pues me anima, ¿no? A decir, no, si puedes estar empezando, ¿sabes? Muy bien, bueno, pues llegado a este punto ya un poco de declive de la tertulia, tenemos aquí a nuestro magnífico público que nos asiste en directo y es el momento de darles la palabra a todos los que quieran intervenir en esta tertulia sobre Marc Chagall. Vamos a pasar un micro, o podéis acercaros porque si no la grabación no se recoge bien, la voz. Nada, primero agradeceros el interés por lo menos que me habéis despertado sobre este pintor desconocido y habéis sabido transmitir el reconocimiento del cariño. Bueno, y la pregunta, me ha quedado claro el dominio que tiene técnico de los elementos, ¿no?, de la pintura, de cómo controla el color, la geografía, los ingredientes. Pero mi pregunta es si, además de eso, y claro, hablo, digamos, desde el desconocimiento, ¿qué mensaje quiere transmitir él, si es que lo hay? Es decir, en cuanto al contenido, él pretende denunciar una situación, su tema es la libertad, su tema es una realidad que no le gusta y entonces la traduce un poco con figuras dulces y somnolientas. Es decir, ¿se puede hablar de algún tipo de mensaje, de contenido? Toda su pintura tiene un contenido, evidentemente todas, pero cada obra tiene un contenido distinto. Hay un tipo de obra, un tema recurrente a lo largo de toda su obra, que es el de la felicidad del matrimonio, ¿no? Entonces suele pintar una novia y un novio, ¿no? Como, digamos, la novia va de blanco, como el día en que te casas, ¿no? De hecho, aquí me sale uno que es la boda, pero este ni lo conocía yo. Y entonces ese sentimiento que él tiene de haber vivido, ¿no?, esa experiencia, ¿no?, dulce, ¿no?, de la felicidad, ¿no?, en la pareja, ¿no?, pues lo transmite. Yo antes he querido dar un pequeño apunte sobre el simbolismo. La vela siempre viene asociada a mi manera de ver en su obra a la figura de Cristo, ¿no? Porque el cirio pascual viene a ser símbolo de Cristo, es decir, Cristo es nuestra luz. Entonces, eso lo hace, digamos, físicamente en un cuadro que no recuerdo dónde está, donde efectivamente en el ángulo derecho, después de un torbellino de cosas y de figuras, pone un Cristo al fondo y delante pone un solo cirio, ¿no? Luego el tema del reloj. Y hay un cuadro de él que quiero recordar que tiene un pez volando. Entonces una metáfora visual preciosa de que el tiempo vuela, ¿no? Pero está el reloj, ¿os acordáis del cuadro que digo? No. Pues está el reloj de péndulo, no de arena, de péndulo, y entonces detrás pasa un pez alado, ¿no? Y no sé si tiene un violín por ahí o algo así también. O sea que el pez toca el violín. O sea que eso es una metáfora visual exactamente dicha y quiere decir, pues el tiempo vuela. Y bueno, tampoco hay por qué sacarle tanta punta al lápiz, porque tiene unas obras maravillosas como La caída del ángel, donde tú ahí puedes ver muchas cosas. El ángel es rojo entero, se está cayendo y están las velas y está el reloj de pared y hay muchas otras figuras que puedes averiguar. De hecho, algunos iconógrafos sí que se han parado en la obra de Marc Chagall para descifrarla, se han preocupado en descifrarla. De hecho, el cuadro Revolución, que luego él en Estados Unidos lo partió en tres, era un cuadro gigantesco, se lo llevó entero allí y luego allí lo transformó en tres obras,
que las tres tienen que ver con el Cristo crucificado, que lleva el paño este que usan los judíos para orar, lo lleva como paño de pureza. Entonces, en esta obra inicial, que la conocemos por un bocetito grande, ya es del año 30 y tantos. Entonces, yo sí que sé que está estudiado, digamos, con pelos y señales, ¿no? Es decir, todas las figuras le da un porqué, ¿no? Porque él, partiendo de sus recuerdos de infancia, ¿no?, en su ciudad natal, pues la vida hogareña y todo esto, luego a lo largo de toda su vida desarrollada en la pintura, ¿no? En lo que es la mesa central en el hogar, lo que es el lugar para la luz, el lugar que ocupa el padre, el lugar que ocupa la oración, todo esto él lo va trabajando y lo va sintetizando. Y por lo menos este cuadro yo sé, no recuerdo en qué texto, pero sé que sí que está estudiado pormenorizadamente. Es decir, de todas formas, muchas de sus obras tienen un significado muy simple, como decíais vosotras, ¿no? La vitalidad, la alegría de vivir, el sacarle incluso a la pena pues la felicidad de decir, bueno, pues por lo menos lo estoy viendo, estoy vivo, ¿no? Y siempre saber que la vida es un don, una gracia, y decir, bueno, pues hoy me levanto y bueno, pues puedo vivir y puedo pintar, ¿no? Eso es un motivo de alegría, ¿no? Entonces, él suele transmitir mensajes así de simples, ¿no? Sobre todo en la obra de la gráfica, porque luego cuando ya es famoso, se ve obligado a hacer muchas litografías con grandes tirajes, y ahora si encuentras alguna por menos de $500,000, pues... Sí, yo creo que eso también, justo en un libro que se llama Mi vida, no sé, es todo como también de estados del alma, pues habla de la vida, de la muerte, de la soledad, de la alegría, pues lo que es estar vivo. Yo creo. Llegó a escribir... Bueno, lo escribió su mujer. No, su mujer es otra tradujo. Es otra tradujo, pero lo escribió él. Sí, lo escribió él. Sí. De ruso francés. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más en público? Bueno, pues si no, pasamos ya directamente. Solo una cosa. Lo hemos dicho antes, pero quería digo de nuevo esa cosa, que no se ve solo la alegría en los cuadros, sino también la dramatización de lo que vivía. No, esto es importante porque si no uno dice, pasa como un pintor de la felicidad, nada más. La felicidad no es esta felicidad, como se dice, ficticia, que escapa, sino una que es no sé, como si Chagall nos dijera, ¿no? Esta es la felicidad para mí. Entonces, la batalla, la guerra forma parte de mi vida, pero también mi enamorada Bella, primera mujer, la segunda, los campesinos, todo el mundo, ¿no? Todo lo que había en aquel momento en el mundo, como ahora, las crisis y todo. Y nada. ¿Nada más? Muchas gracias. ¿Quieres decir alguna cosa más? ¿Añadir algo antes de pasar a los...? Lo del circo, que me encanta. Creo que es una paradoja o una metáfora sobre la vida nómada. Es lo típico que si estás viviendo muchos cambios, muchos viajes, ahora vivo aquí, ahora no sé qué, dices, sí, para que me entienda la gente, ¿no? ¿Cómo puedo decir yo algo que la gente sepa que es mucho movimiento? Vivir en movimiento, entonces pues todo el mundo, el inconsciente colectivo, yo creo que juega con eso, ¿no? De Jung y todo, de los arquetipos, bueno, que el circo lo representa fantásticamente en una vida nómada. Eso, bueno. Muy bien. Sí, hizo una serie de pinturas sobre el circo, sí. Sí, en todo momento aparecen los elementos circenses. Claro, porque como él había hecho esta cosa de las figuras flotantes y tal, luego de alguna manera se identifica a los acróbatas y tal, ¿no? Muy bien, bueno, pues pasamos entonces a recomendaros los eventos culturales de los próximos días en Valencia o en el mundo que quieran nuestros tertulianos recomendar. Empezamos por Bárbara. Sí.
la semana que viene, el día 4 de diciembre, martes, hasta el 12 de enero del año próximo, en la galería que es de Batalla, en Pasaje Giner 2, en Plaza de la Reina, a las 8 de la tarde, hay la inauguración de una exposición de Gemma Rupérez. Y ahora mismo, en la gallera, en calle Aludes, número 7, aquí en Valencia, hay las ideales de Monique Bastián. Es una escultora, creo, ¿no? No, ¿Ah, no? no es una escultora, ella trabaja mucho, un poco como Chagall, ¿no? ¿Ah, sí? No, es una Pintura, broma. entonces. No, hace muchísimas instalaciones. Ah, instalaciones. Entonces trabajas con tejido, con vientos y yo recomiendo mucho de esta Monique Bastián, ya conozco sus obras y entonces recomiendo de verla. La de Gemma Pérez no, pero conozco la galería que es de Batalla, donde se hacen muy buenas exposiciones. Muy bien, muchas gracias. Jesús Manuel. Yo voy a ser más clásico. En el Museo San Pío V hay ahora una exposición que se titula Ignacio Pinazo, Colecciones en Diálogo. Entonces la recomiendo porque hay obras de este pintor del siglo XIX, principio del XX, en contraste de diferentes colecciones. Bueno, normalmente se suele poner sus obras por colecciones, digamos, ¿no? O lo que tiene en Godella, o lo que hay en el Iván, o lo que tiene el Museo de Bellas Artes, pero yo creo que esta vez han juntado para un poco contrastar, ¿no? las obras. ¿Sí? A veces en el Museo de Bellas Artes lo que tiene es más clasicote, ¿no? Luego lo que tiene en Godella es un poquito lo que él le gustaba quedarse, ¿no? Que eran los retratos de sus hijos y tal, que son maravillosos. Y el Iván, pues yo no sé al final cómo hizo para hacerse con la colección que tiene. Supongo que a partir de los fondos de su familia, pero bueno, creo que es muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Teresa. Pues yo estoy en la colectiva de Navidad, en la galería 4, en la nave. Mañana es la inauguración, somos muchos artistas. Bueno, es la galería 4, nave 25 y está hasta el 12 de enero. Y luego también quería recomendar este libro que es El Maestro del Corazón, que es de Annie Marquier. Y bueno, si queréis os leo un poco. Dice, nos invita a descubrir una nueva manera de vivir, mucho más gozosa, serena, libre, tanto personal como colectivamente, y a aprender un gran viaje a lo más profundo de los misterios de la conciencia humana. Muy interesante. Bueno, pues para terminar vamos a cerrar esta tertulia, que además es la última en este espacio magnífico que nos han cedido en la EFNAC durante más de 4 años y que hoy es nuestra despedida con esta tertulia sobre Chagall, la tertulia número 32. Pero antes de eso, pues me invito para celebrarlo mañana a las 8, de 8 a 12 de la noche, tenemos el evento Valencia Shopping Night, que es un evento que se hace en Shopping Night, que es más de 170 tiendas de Valencia abrirán de 8 de la tarde a 12 de la noche, mañana jueves, en un intento de revitalizar la economía de esta ciudad. Y en ese sentido, pues también el estudio de pintor bautista y con mi exposición y las joyas de Esther Mora, pues estaremos ahí a esas horas con bebidas, sorpresas, descuentos, etcétera. Un momento especial que no sabemos qué sucederá, pero que es una apuesta por parte de muchas tiendas de Valencia. Posteriormente, pues también deciros que el viernes 30 tendremos el tercer encuentro en mi exposición, donde podéis estar viendo la exposición desde las 18 a las 22 horas en la calle del Mar 25, del edificio 4, puerta 3, que es la sede de la asociación. También deciros que como actividad de la asociación pues hemos organizado un grupo de teatro para ir al Teatro Thalía el próximo miércoles día 5 a ver la obra Y ganando cielos, de la compañía hongaresa de teatro, que está muy bien, que hemos conseguido ahí pues un precio especial por ir tanta gente.
Aparte os recomiendo el blog de la Asociación Culturarte, que es asociacionculturarte.wordpress.com, donde están los estatutos, la web de los socios, la forma de hacerse socio, próximos proyectos y eventos, acuerdos con empresas. Las tertulias Culturarte se están pasando a texto para ser publicadas en un libro próximamente a la venta. Tenemos una página de fans de la asociación y de la radio Culturarte.wordpress, donde se están emitiendo varios programas en formato podcast, con más de 2.300 fans en Facebook. Ahí podéis dejar comentarios, fotos, etcétera. Si queréis contar con nosotros para participar con otros temas, otras tertulias, la dirección de correo electrónico es de la de culturartetv@gmail.com y el blog para escuchar y descargar las tertulias anteriores es el culturarte.wordpress.com. Deciros que la próxima tertulia será en enero de 2013, el tema será Caravaggio, y que hoy, como decía, es la despedida de este espacio, donde hemos estado 4 años realizando en este foro de la FNAC pues muchas tertulias, y a partir del año que viene, el 2013, iniciamos una nueva etapa que nos llevará por varios espacios de Valencia. Volvemos a los comienzos, donde fuimos itinerantes por diferentes espacios de Valencia. Y para tener información de todo esto, pues tenéis que visitar el blog y suscribiros de la asociación, donde ahí aparecerán pues las noticias de donde vayamos haciendo las próximas tertulias. Repito que es el de asociacionculturarte.wordpress.com. Si queréis recibir información de nuestras actividades o haceros socios, podéis dejar vuestro correo en la hoja esta que está aquí delante, coger también tarjetas de la asociación, y sin más os saludo desde el Foro de la FNAC de Valencia, España, y os esperamos en la próxima tertulia. Que seáis felices y chao.